A continuación, nuestro siguiente ponente pone en contexto la discusión global acerca de la neutralidad de la red y otros temas de importancia para la comunidad técnica en Venezuela. Graduado de ingeniero electrónico de la Universidad de California, ha dictado charlas sobre tecnologías de la información en numerosas ocasiones, tanto en Venezuela como en el exterior. Para presentarnos este tema, el debate mundial acerca de la neutralidad de la red, demos la bienvenida al presidente del capítulo Venezuela de Internet Society, ISOC, Ricardo Holmquist. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada quería agradecer a Conatel, particularmente al señor Anteliz, a Internauta, particularmente a Sergio Bronstein y Eduardo Méndez, por la invitación que nos hicieron a participar en este foro. Creo que como espacio para discutir sobre la gobernanza de Internet y sobre Internet es bien importante. Creo que estamos poniendo uno de esos primeros ladrillos en esa pared de la gobernanza de Internet en Venezuela. Hasta ahora nos habíamos estado formando poco a poco, yendo a los foros mundiales de gobernanza de Internet. Pero creo que a partir de este evento, y al final voy a mencionar uno el 24 de septiembre, creo que como país estamos dando un gran paso en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet, en que podamos discutir todos, asociaciones civiles, empresas, gobierno, academia, y que creo que aquí están representadas buena parte de ellas, en todos los temas que tienen que ver con gobernanza de Internet. Yo voy a tocar uno de esos temas de la gobernanza de Internet, que es la neutralidad de la red, qué es, para qué sirve, qué significa la neutralidad de la red. No quiso pasar la lámina. Rápidamente, Internet Society fue fundada hace un poco más de 20 años, es para ponerlos en contexto. Fue fundada por uno de los padres del TCP/IP, que es el lenguaje que básicamente hablamos cuando estamos en Internet. Lo creó básicamente en esa primera instancia para hacer el sitio donde se reuniera la parte técnica de Internet. Una organización entonces sin fines de lucro, originalmente una de sus sedes era Washington porque ahí estaba IANA, y como vieron ayer en la presentación de ICANN, IANA era quien controlaba todos los nombres y los números, y era una de las organizaciones más importantes en Internet. Luego también se puso una sede en Ginebra porque allí está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es donde están todas las operadoras y donde están todos los países representados en todo lo que tiene que ver con el medio de transporte de todo lo que tiene que ver con Internet. Entonces, dentro de ISOC están dos cuerpos, uno se llama el cuerpo de ingeniería y el otro es el de arquitectura. El de ingeniería se reúne 3 veces al año y es donde se discute toda la parte técnica de Internet. Si queremos saber qué vamos a hacer en Internet en 10 años, esa gente ya la está pensando, son gente que piensa en bits y bytes y que en 10 años ya sabe para dónde vamos. Fueron la gente que crearon hace más de 15 años IPv6, que es algo que posiblemente en 2-3 horas estemos oyendo cómo vamos a aplicarlo en Venezuela este año. Y hace 15 años ese protocolo se diseñó allí. Y está el cuerpo de de arquitectura, que es el que piensa incluso más lejos en el tiempo, que es el que piensa cómo va a ser la arquitectura de Internet en el tiempo. A lo largo del tiempo se convirtió no solamente en una asociación, y aquí yo no estoy hablando de bits y bytes, en una asociación que empezó a representar a la sociedad civil en todos los temas de Internet. Porque si bien están las operadoras que quieren jalar para un lado, los gobiernos que quieren jalar para otro, pues no había una voz de los usuarios, y los usuarios aquí se convierten en voz importante de lo que tiene que ver con Internet. Lo que oíamos en la presentación anterior son básicamente usuarios, una parte de los usuarios. Internet Society es otra parte de esos usuarios. Internauta, que es uno de los que organizó esta conferencia, es otra parte de los usuarios. Algunas con presencia local, regional o mundial, como es el caso de ISOC. ISOC ya, siendo una organización que tiene más de 20 años, pues también tiene más de 20 años ayudando en Venezuela.
En Venezuela fue uno de los que financió, no es el único, pero es uno de los que financió la Escuela Latinoamericana de Redes, que es la primera iniciativa que hubo en Venezuela y en prácticamente el norte de Sudamérica, en formar a muchachos en todo lo que tenía que ver con el despliegue de Internet. Sin esos muchachos, posiblemente la Internet en Venezuela hoy no estaría donde está. Y no solamente en Venezuela, sino Colombia, Ecuador, Perú, esos muchachos no estarían allí. Fue una iniciativa de la Universidad de los Andes, cada 2 años llevaba a gente que enseñara a los ingenieros que se estaban graduando en cómo armar Internet. Y eso es lo que permite que hoy tengamos el Internet que tenemos. Entonces, ISOC fue parte de eso y es parte de lo que ha venido haciendo en todo el mundo. En África lo hace con bastante frecuencia, en Latinoamérica lo hace con bastante frecuencia. En Venezuela ya pasamos de esos temas de cómo armar Internet a los temas como el que tenemos hoy es cómo gobernamos Internet, cuál es la gobernanza, cómo le ponemos reglas de juego que todos creamos en ellas. Y nuestra misión, lo más importante es que Internet es para todos. Entonces, por eso es importantemente una voz de la sociedad civil, porque para que sea para todos, pues el pueblo, la sociedad tiene que ser parte de esa gobernanza de Internet. ¿Por qué funciona Internet? Internet funciona porque está basada en estándares abiertos que permiten que cualquier red se conecte con cualquier red. Y si ayer oíamos a Rodrigo de la Parra que mencionaba que Internet es realmente una red de redes, son miles de redes en las que está construida Internet. Si eso no estuviera basado en estándares abiertos, si eso no permitiera que una red se hablara con otra red, pues difícilmente tuviéramos una Internet como la que tenemos hoy en día. Internet que, disculpen el término, es balcanizado y se puede balcanizar muy rápido cuando cada quien le quiere poner una frontera aparte de lo que hace. Y si decimos, no, eso no puede ocurrir, ¿eso por qué va a ocurrir? Pues imagínense cuando la mayoría de los que tienen un Apple solo navegan sobre una red o solo pueden entrar a sitios que tienen que ver con Apple. Solo son aplicaciones de uno o son aplicaciones de otro. Pero Apple, no, eso me suena mal, ya va, Google no hace lo mismo, Microsoft hace lo mismo. Entonces cada uno ha empezado a balcanizar las cosas y es importante que entonces empecemos a retomar ese modelo de Internet donde habían estándares abiertos, donde hay estándares abiertos que permiten entonces mucha innovación, que permiten crear contenido, ofrecer servicios, vender productos, negociar cosas dentro de Internet. Entonces, lo importante del modelo de Internet es que, sobre todo para los desarrolladores y para los que somos pequeñas empresas en Internet, que no somos el Google, el Facebook, el Twitter, es que en Internet esa neutralidad, esa apertura, esos estándares abiertos nos ponen a todos el mismo terreno. El terreno de juego es el mismo. Estamos jugando en la misma cancha. No es que yo estoy jugando en la cancha del barrio y el otro está jugando en la cancha del Real Madrid. No. Todos estamos jugando en la misma cancha. Todos estamos jugando en la misma caimanera porque al final del día todos estamos jugando en la misma caimanera, pero con reglas conocidas. Internet Society entonces ha sido gran defensor de esto porque quien fundó la Internet Society, el señor Vint Cerf, que es uno de los padres del TCP/IP, cree fervientemente en esto, en los estándares abiertos y en el modelo de apertura de Internet. Entonces, un poco de qué significa esa neutralidad. Al principio en Internet no estábamos discutiendo de apertura, de neutralidad, de este tipo de cosas, porque primero comenzó como una aplicación militar, que luego pasó a las universidades, luego poco a poco lo comenzamos a utilizar. Internet tiene aproximadamente 45 años, y para la mayoría de ustedes dirán, 45 años es demasiado tiempo, ni siquiera sabía que Internet existía, porque hasta hace 21 años que se creó la web, pues mucha gente no entraba en Internet, solo unos pocos tecnólogos entraban en Internet, algunas universidades, pero no era más allá que eso. Incluso comienza Internet, y lo vimos ayer en números del director general de Conatel, la penetración hace 15 años era el 2%. ¿Por qué era 2%? Y era 2% en Venezuela y era 2% a nivel mundial. O sea, no era un fenómeno particular de Venezuela,
Si no había contenido, si no había nada que acceder, ¿por qué íbamos a entrar en Internet? ¿Qué era aquello? Lo utilizábamos algunos pocos tecnólogos que estábamos utilizando correo electrónico o gente que teníamos que ver con tecnología y utilizábamos transferencia de archivos, pero no íbamos más allá que eso. Era complicadísimo utilizar Internet antes de la web, pero después que se creó la web no era gran cosa lo que utilizábamos, hasta que no surgen las redes sociales hace 5 o 6 años y que vemos el web 2.0 y que tenemos una explosión de Internet terrible que hace que entonces ahora pidamos ancho de banda y ancho de banda y ancho de banda, que queramos ver películas, que nos queramos descargar videos, música, que quiero ver la foto que pusieron, entonces quiero ver 500 fotos en un momento y necesito más ancho de banda y necesito más ancho de banda, y operadoras que no están dispuestas a dar más ancho de banda porque tienen que hacer inversiones que ustedes no están pagando. O sea, así como a todos nos dieron Internet ilimitado. Aquí hablamos ahora de 1 mega, 2 megas, 4 megas, 6 megas, pero nadie está preguntando cuántos bits se están pasando. Nadie pregunta ya eso más desde hace unos 10 años. Entonces el problema es que el consumo es ilimitado. Tenemos la autopista y lo que tenemos es que algunos tenemos una carretera, algunos tenemos 2 canales, algunos tenemos 3 canales, algunos tenemos 6, pero si por allí pasan 5.000 carros o pasa un carro, pues a todos nos están cobrando lo mismo. Si todos tenemos 2 megas, a todos nos están cobrando lo mismo, no importa si yo estoy descargando música 24 horas al día o lo otro que estoy haciendo es recibiendo 4 correos. A todos nos están cobrando lo mismo y la operadora está desesperada porque no sabe qué hacer con eso. Están manejando las capacidades, porque si mi vecino se está descargando películas todo el día y yo lo que estoy viendo es un correo, pues yo me estoy quejando con la operadora de que mis 2 megas no lo veo nunca y él sus 2 megas los está utilizando todo el día. Entonces, ¿cómo manejar eso? Cada día ha sido más complejo. Para la operadora telefónica, para la operadora de Internet, ha sido eso cada día más complejo. Entonces, esas realidades empiezan a preocupar a toda la gente que tiene que ver con Internet ya desde hace algún tiempo y empezamos a oír ese tema de neutralidad de la red. Entonces, ¿qué es neutralidad de la red? Una serie de normas, una serie de reglas, una serie de principios que permiten tener cuáles son estas estrategias de manejo de la red, del tráfico que está ocurriendo por esa red. Porque estamos oyendo de velocidad, pero no estamos oyendo de tráfico. Entonces, ¿cómo manejamos el tráfico que está pasando por la Internet? Aquí ya empieza a sonar quizás simple, no lo es, y en muchos casos ni siquiera es fácil descubrir o tomar una posición de qué es lo que deberíamos considerar neutral o no. Nosotros, como ISOC, creemos en que la mejor aproximación es la de basarse en Open Internet Working o interconectividad abierta, o sea, lo más abierto posible. El que sigamos jugando la misma caimanera, no que yo juegue la caimanera y empiecen a ver el Santiago Bernabéu o el Estadio Olímpico o el Estadio de Cachamay. Que sigamos jugando la misma caimanera en el mismo terrenito donde estábamos jugando. ¿Qué es interconectividad abierta? Entonces, que desde una perspectiva técnica, perdón, disculpen ustedes, que pasemos los datos a través de Internet transparentemente, que pasemos los datos con un manejo del tráfico, pero sin discriminar de dónde viene ese tráfico. Que pasemos el tráfico a través de Internet haciendo el mejor esfuerzo por pasar todos los datos. Que no pase yo como operadora más rápido el tráfico de Google o el tráfico de Netflix o el tráfico de Microsoft que el tráfico de CanTV o el tráfico de Aullantepui o de cualquier otro que no pueda pagarle a la operadora por pasarle ese tráfico. Entonces, ISOC cree que para que digamos que tenemos un acceso a Internet, ese Internet tiene que ser independiente del destino, la fuente o el contenido del tráfico. Aquí, perdonen y disculpen que lea, en lo que se refiere al principio de polo-polo se entiende como que siempre sea posible las operaciones del protocolo de comunicación debe definirse para que ocurran en uno de los polos del sistema de comunicaciones, o al menos lo más cerca del recurso que se está controlando. Eso quiere decir,
o donde está generado el contenido o donde estoy recibiendo el contenido. Que las decisiones del tráfico de la red deben hacerse basadas en el punto de destino. ¿Cuál es la mejor forma de llegarle a ese usuario? El trabajo de Internet es simplemente entonces transportar bits de información desde el remitente hasta el destinatario, sin modificarlos. O sea, sin modificar la velocidad con la que estoy pasando los unos o los otros. Utilizando estándares abiertos y que sea el usuario el que decida por dónde quiere que esos datos les pasan. ¿Por qué el usuario? Porque para el usuario es el que va a escoger si va a utilizar CanTV o va a utilizar Inter o va a utilizar Net1 o va a utilizar la operadora que vaya a utilizar. Si quiere contratar la CanTV 1 mega, 2 mega, 10 mega, Metro Internet 40 mega con cualquier operadora. Que sea el usuario el que decida cómo quiere recibir esos datos. Si lo quiere hacer incluso móvil. Entonces, que haya una transparencia en el envío, operación y gobernanza de esa Internet. Entonces, la idea es que ese modelo se siga preservando. Entonces, como mencionaba antes, el problema de Internet hoy en día es cómo manejar el tráfico. Pasamos de tener un tráfico muy escaso en Internet, hace, no sé, cuando hablábamos de 2% de penetración y básicamente lo que teníamos correo hace 15 años, pasábamos a grandes volúmenes de datos porque hoy prácticamente todo lo que tenemos es video, fotografías, poco el correo plano que hoy en día vemos en Internet. Es bajísimo la cantidad de eso, pero vemos enormes cantidades de videos, de streaming. Ya la gente ve películas en Internet como algo normal, un fenómeno que quizás en Venezuela no vemos tanto como ese. Aquí vemos más fotos y videos muy cortos, pero a nivel mundial se ve cada día más el que la gente esté viendo televisión por Internet. Ya prácticamente en Europa y en Norteamérica es difícil encontrar un muchacho de, no sé, de menos de 30 años que vea televisión con un televisor. Ya eso prácticamente no existe. Ya incluso el reto de las compañías de publicidad es cómo le ponen publicidad a ese video que esa persona está tomando. Incluso el otro reto que están es cómo le cobro por lo que está viendo, porque la gran mayoría de los videos son piratas. Ya empiezan a haber retos diferentes en otros ambientes de negocio. Entonces, la comunidad técnica viene trabajando importantemente con eso. IETF, como les decía, era la parte de Internet, viene trabajando importantemente en cómo hacer que la Internet sea flexible y escalable, cómo sigamos creciendo esto. Entonces, hay varios grupos de trabajo dentro del IETF que tienen que ver con esto, en cómo comprimimos cada vez más los datos, cómo hacemos que sea más flexible, cómo hacemos que sea más escalable, cómo incluso hacemos que sea predictivo lo que está pasando por el canal, de manera de que utilizando el mismo canal cada vez pasemos más información. Pero esos son retos duros de hacer, son retos complicados de hacer porque cada día se necesitan matemáticas más complicadas para pasar la misma cantidad de datos por el mismo sitio. Entonces, aquí ya empezamos a no solamente al tema técnico, sino al tema de política pública. Entonces, los actores de la sociedad civil, particularmente ISOC, lo que creen es que se debe defender la neutralidad de la red y la interconectividad abierta. El que todos puedan seguir participando en la construcción, moldeado y diseño de los estándares de Internet. O sea, que los estándares, como veíamos ayer con lo que hace ICANN, que los estándares sean construidos de abajo hacia arriba, desde la gente, desde los ingenieros, desde la academia, hacia los gobiernos o los entes supranacionales que tienen que ver con gobernanza de Internet. Y digo supranacionales no por un problema de soberanía, sino por un problema de que la Internet es global y no hay forma de que yo pueda poner una pared a la Internet fuera de Venezuela. La mayoría de los que están aquí, lo que están navegando es fuera. Cuando alguien se para aquí y dice, no, mi correo es de Gmail, pues su servidor de correo está en Estados Unidos y necesita que las reglas de juego sean compartidas por toda la esfera global para poder saber cómo va a ser su privacidad de datos con ese correo.
Porque si no, entonces, ¿por qué no tengo un correo de CanTV? O porque no tengo un correo de algo que sea nacional y entonces empezamos a ponerle fronteras a las cosas. Eso no existe. Seguimos entrando en Facebook, seguimos entrando en Twitter, seguimos teniendo correos de Gmail, seguimos buscando con Google. A la vez que podemos entrar a buscar en Aullantepuy, a la vez que podemos entrar en CanTV, a la vez que podemos entrar en muchísimas cosas. Pero ese no poner fronteras significa que hay cosas que tienen que ser supranacionales, aunque eso no signifique la violación de la soberanía de cada país. Entonces, esa apertura, lo que incita a esa apertura, entonces es el acceso, el que yo pueda como usuario poder entrar a las aplicaciones, a los sitios, al contenido. Es la escogencia por mí, por el usuario, porque yo soy el que decido cómo es la forma en que yo me voy a conectar. Y que sea transparente, que si yo decido que me voy a conectar con la operadora X o con la operadora Y y me están ofreciendo 2 megas, que esos 2 megas son reales. Que esa operadora X o que esa operadora Y me diga, usted va a tener una conexión de 2 megas, 10 megas, 20 megas, pero eso significa que no puede pasar más de tantos datos al mes, o eso significa que yo le voy a mandar Google más rápido, o eso significa esto o lo otro, pero que me lo digan en un principio, que el contrato sea claro y transparente de cómo yo me estoy conectando a Internet para que yo pueda defender mis derechos como usuario dentro de esto. Entonces, eso es una pata de la mesa, pero la otra pata de la mesa es que, por supuesto, yo no puedo pretender llegar a la operadora y decirle todo tiene que estar transparente, usted no puede manejar los datos, usted no puede hacer nada. No, yo tengo que entender también que hay un problema de manejo del tráfico. Entonces, ese manejo del tráfico lo que significa es, oye, yo le voy a entregar 2 megas a todos los que están aquí, independientemente de lo que estén haciendo con esos 2 megas, no le voy a pasar unas cosas más rápidas, pero yo como operadora tengo que saber cómo manejarle esos 2 megas a todos, aunque algunos, los que están en aquel lado de la sala, estén todos descargando películas, los que están en el centro están descargando música y los que están de este lado solo estén viendo correos eventualmente. Pero yo como operadora, eso es parte del manejo del tráfico que tengo que hacer. Entonces, una de las cosas importantes que tiene entonces que ver con neutralidad es hay que crear marcos regulatorios. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo se han creado algunos de esos marcos regulatorios. Como ISOC creemos que ese marco regulatorio, importantemente, debe tener un acceso sin obstáculos a servicios, aplicaciones y contenidos. Debe haber transparencia en la entrega, la operación y la gobernanza, y eso es parte bien importante de qué es lo que estamos haciendo aquí. Que haya información comprensible y disponible de qué es lo que me está ofreciendo la operadora de Internet. Que haya competencia, porque en la medida en que haya competencia yo voy a poder tener dónde escoger. Si mi escogencia es siempre la misma, no voy a tener escogencia al final del día. Si solo voy a tener un único operador para conectarme a Internet, pues al final del día va a ser malo y va a ser lento y yo no voy a tener cómo cambiarlo, no puedo hacer otra cosa. Pero si tengo 10 en el cual escoger, seguramente voy a poder escoger siempre el mejor de todos ellos. Que no sea anticompetitiva, que no sea perjudicial, por supuesto. Que se proteja en la red la privacidad de los usuarios. Que esté claramente definido la protección de los datos y de los usuarios. Y una diversidad de ofertas de servicios, no solamente de Internet, sino de los otros servicios, alojamiento, correos, que sean competitivos, que sean transparentes y que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas acerca de los proveedores de servicio y la calidad del mismo. Entonces, neutralidad, yo me voy a permitir diferenciarla en 4 formas diferentes y voy a explicar cada una de ellas. Una, la de acceso, una la técnica, una de contenido y una, quizás esta es la que va a sonarle más diferente a los que han estado en foros de gobernanza, es una neutralidad social, pero creo que es un tema que tenemos que empezar a tocar, sobre todo en foros como este. Entonces, de acceso es básicamente que no me discriminen mis datos, no importando el proveedor de dónde yo estoy buscando la información. Que siempre como usuarios podemos acceder
a toda la información a la misma velocidad y que solo dependa de quién es el que me está dando la información. Si yo estoy entrando a un sitio web y ese sitio web es lento y hay otro sitio web que es rápido, pues eso ya depende de quienes crearon el sitio web y no de que la operadora me ponga uno u otro más lento. Neutralidad de acceso en la Unión Europea es uno de los sitios donde se ha mantenido más en el tiempo. La Unión Europea volvió a votar este año por la neutralidad de la red, a pesar de que hubo bastante lobby de parte de las grandes operadoras de telecomunicaciones en Europa, porque en Europa hay muy alta velocidad de Internet a muy bajo precio. Es uno de los sitios donde está así y donde, digamos, fueron los pioneros a nivel mundial de no cobrar por la cantidad de bits, sino por el ancho de banda que daban. Y hoy en día se encuentran con el grave problema de más ancho de banda, más ancho de banda, más ancho de banda y no hayan cómo cobrar por eso. En Estados Unidos, en teoría, se había mantenido hasta este año cuando, y quizás es quien dispara mucho el ruido de neutralidad de la red, Netflix, que es un proveedor de películas en Internet, hace un contrato con uno de los más grandes proveedores de Internet en Estados Unidos. En teoría, el contrato dice que Netflix le va a pagar a este proveedor para que su contenido llegue más rápido, pero no para que el otro contenido llegue más lento de lo que ya estaba. Sin embargo, eso es algo que no se cree nadie, porque al final del día lo que va a terminar ocurriendo es que yo voy a ver Netflix y si no veo Netflix, pues el resto de las cosas van a estar más lentas, porque el canal va a seguir siendo el mismo y no es que van a utilizar ese dinero para que pase más rápido, o al menos eso es lo que los usuarios creen a nivel mundial. Entonces están bastante preocupadas con esta violación. El gobierno de Estados Unidos está tratando de ver si va a mantener o no esa neutralidad. Es una discusión que actualmente está ya importantemente. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Que más nos debería importar. En Chile desde 2010 se hizo una ley que protegía la neutralidad, que tenía que ver con neutralidad. Y para darse una idea, aquellos de ustedes que tienen cable, empiezan a ver propagandas particularmente de Colombia, de Perú, de una operadora que se llama Claro, que es una operadora mexicana. Empiezan a ver hoy en día muchas promociones de si usted tiene Facebook o Twitter, o entre a Facebook o Twitter sin consumirse su paquete de datos. O sea, navegue a Twitter y a Facebook sin consumirse su paquete de datos. Y usted dice, magnífico, me compro un teléfono que no necesariamente es el gran smartphone, pero voy a poder utilizar las redes sociales. En Chile, para no violar la neutralidad de la red, prohibieron ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una red social que no es una de esas que está promocionando la operadora, lo que estoy haciendo es que le estoy dando preferencia a eso. Y eso es lo que significa mantener la neutralidad de la red. En Ecuador hicieron algo un poco diferente, porque en Chile fue una ley que se discutió en el Congreso. En Ecuador lo que se hizo fue que a raíz de eventos como este y de sentarse las diferentes partes con el regulador, lo que es el equivalente de Conatel, pues llegaron a una normativa que es solo normativa del operador que presenta las bases de la neutralidad de la red. Y en Brasil es el más nuevo, que este año se aprobó el marco civil. O sea, ellos no fueron nada más a la neutralidad, sino que crearon como casi toda una constitución que tiene que ver con Internet, donde uno de los principios es el de neutralidad de la red. Como estamos en Venezuela no tenemos un principio de neutralidad de la red. No tenemos nada normado, ni por Conatel, ni por una ley, ni por nadie. Si bien tenemos pro competencia, o sea, cuestiones que tienen que ver con competencia o que tendrían que ver con algo de Internet, realmente no tenemos nada, y la idea es que desde espacios como este pues empecemos a generar esas normativas que nos permitan tener, o como usuarios o como operadoras, pues algún camino ganado en neutralidad de la red, que nos podamos sentar ambas partes en eso que es neutralidad de la red. ¿Cómo nos beneficia el violar la neutralidad de la red?
Pues bueno, si la operadora es la que empieza a pagarle al proveedor de servicios porque me pase la información, pues lo que pudiera ocurrir es que al final del día a lo mejor sea gratuito. Algo así como pasa con el correo de Gmail o con el correo de Hotmail, eso es relativamente nuevo. Pero ¿por qué tenemos un correo gratuito? Porque Google aprovecha lo que mientras yo estoy en el correo para inundarme de publicidad. Algunos la ven, algunos no la ven, pero mientras tanto me están inundando de publicidad. Pues algo de esto es lo que pudiera hacerse violando la neutralidad de la red. Pues no mantenemos la neutralidad de la red y serían las grandes generadores de contenido los que pagarían por Internet. Y quien quita, en algún momento a lo mejor el Internet sería gratuito a nivel mundial. Ya hay experimentos de eso en África. Pero ¿cómo nos afectaría? Sobre todo cuando somos gente de tecnología. El que cualquier pequeño emprendedor entonces ya no tendría la misma cancha donde está jugando la Caimanera, sino que tiene que ir con su equipo, que a lo mejor ni siquiera son 11 y no tienen uniforme, a jugar contra el Real Madrid o contra el Barcelona o contra el Bayern. O sea, ya va, ¿cómo peleo yo contra esa gente? ¿Cómo peleo yo con Google para que la operadora me pase la información mía? Si yo estoy creando una red social venezolana o estoy creando, no sé, un Internet de las cosas, de lo que habíamos hablar ayer aquí, de hardware libre o de cualquiera de estas cosas, ¿cómo peleo yo contra la gran compañía que está haciendo que sus datos sean los que pasen primero? O sea, si yo soy el que estoy creando, no sé, un electrodoméstico venezolano que es parte de ese Internet de las cosas y voy a competir con Philips, y Philips sí le puede pagar a la operadora y yo no le puedo pagar a la operadora, pues por mucho esfuerzo que yo haga y en una ingeniería excelente, si yo no tengo que pagar a la operadora, pues no voy a poder tener nada. O la gente no va a querer utilizar mi producto porque va a ser extremadamente lento. Entonces tenemos que balancear las dos cosas. ¿Qué quiero? ¿Internet? ¿O quiero competencia? ¿Quiero quiero entrar a ese mundo? Es parte de ese balance que no es fácil de discernir y por esto de neutralidad de la red es complicado. Entonces, a los que tenemos canas, a lo mejor nos acordamos de la mitad de los logos de los que están allí. O sea, ese es el logo de Netscape. Era el único navegador que había hace 20 años. Esos son CompuServe. Prácticamente, si yo quería enviar correo en 1990, esa era la única forma de mandarlo. Altavista era el único buscador que había en el año 95. Ninguno de ellos existe. El logo que estoy utilizando de TrueNet no es el logo real. TrueNet es una compañía venezolana, un proveedor de servicios, que antes lo adquirió. Si ellos hubieran violado la neutralidad de la red, por ejemplo CompuServe tenía su propia red. Altavista era de Digital, era una de las grandes compañías de computación. Si cualquiera de ellos hubiera violado la neutralidad de la red, pues no tendríamos lo que tenemos hoy en día, que tenemos al menos esos 4 navegadores, tenemos como 5 o 6 más navegadores que quizás utilizamos menos, pero estos son los navegadores que estamos utilizando todos los días. Y tenemos una playa de sitios donde podemos ir, de aplicaciones que podemos utilizar. Y justamente es porque no violamos la neutralidad de la red, porque seguimos creyendo en estándares abiertos. Entonces, no lleguemos hoy a poner esa barrera a que el pequeño desarrollador no pueda competir en la red únicamente porque los grandes sí van a poderlo hacer. No hagan que mi equipo de Caimanera tenga que jugar con el Real Madrid o con el Barcelona o con el Bayern el juego porque no va a poderlo hacer. Es mentira que lo va a poder hacer. ¿Qué es neutralidad técnica? Entonces es mantener estándares abiertos, es seguir creyendo en estándares abiertos, en que sigamos hablando TCP/IP, que sigamos hablando IPv6, que sigamos hablando cosas que son comunes para todos, que no venga esas islas que mencionaba antes, como la isla de Apple o la isla de Google o la isla de Microsoft, y empiecen a hablar un idioma diferente porque ahí sí nos terminamos de volver todos locos. Entonces, como nadie está a cargo de Internet, lo importante aquí del IETF es que es abierto. ISOC Venezuela ha mandado a algunos venezolanos, algunos de ellos aquí en el sitio, a ir a las reuniones de IETF. Hay venezolanos que han creado estándares dentro del IETF. O sea, no es algo que es que tengo que ser ingeniero de la NASA para poder asistir. No. Al IETF se puede asistir y se puede ser una parte más de esos que están creando desde abajo hacia arriba los estándares de Internet. Entonces la idea es que eso siga
estando allí y que sigamos creando estándares que sean abiertos. Porque desde el primer día creímos en esos estándares abiertos, se configuró la Internet para estar basada en esos estándares abiertos. Eso da poder al usuario, da poder al que está abajo, al tecnólogo, al usuario, al académico, a que es Internet, a crear Internet, perdón. Y que muchas de estas cosas incluso no solamente son estándares abiertos, sino que ni siquiera tienen una patente, son bienes públicos, son creados por el bien de la humanidad, son creados, el hombre que desarrolló TCP/IP no vive del TCP/IP, el hombre que creó el IPv6 no vive del IPv6. O sea, no son cosas que están patentadas, son cosas que están puestas allí por un grupo de ingenieros, por un grupo de gente, para el que todos podamos disfrutarla, para que esa capa del Internet, que a menos que seamos técnicos no vemos, porque lo que nos interesa es la aplicación que está puesta encima, pues podamos seguir disfrutando de ese Internet. Neutralidad de contenido, y aquí a lo mejor mis amigos de internauta van a decir que es la parte que yo me voy a poner político. Es la no discriminación de los datos, que podemos acceder a cualquier sitio sin más limitaciones que los que imponga la legalidad. O sea, sí, tiene que haber una legalidad, tiene que haber un basamento legal que permita que yo pueda bloquear o no un sitio, pero que esté basado, que eso esté basado en una parte legal. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos en la parte de libertad de expresión y los derechos, ya hablamos de derechos humanos. Ya hablamos del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y aquí Internet se ha convertido en el gran medio de expresión, es el único que me llega incluso globalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hablado de Internet, de libertad de expresión. Este año sacó un reporte, disculpen que no tenga textos de ella porque el informe es bastante nuevo, en lo que tiene que ver con libertad de expresión en Internet, porque justamente de eso es lo que empezamos a ver ahora mucho, de todo cómo defender los derechos humanos desde Internet. Entonces dice que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática y vivimos en una sociedad democrática y que es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Es por eso que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no solo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma. Y nosotros tenemos dos artículos que lo dicen en nuestra Constitución, el artículo 57 y el 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el 57 dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y aquí Internet es una de ellas, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado, y aquí vemos parte de la legalidad. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Entonces, sí, yo no tengo censura, pero tengo una legalidad sobre la que debo estar basado. Y se prohíbe la censura a funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. El 58 ya nos dice que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se ven afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Entonces aquí ya vemos algunas partes legales de cómo tiene que ser esa libertad de expresión. Entonces, de lo anterior vemos que es muy importante mantener la libertad de expresión, nos lo están diciendo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional. Como ciudadanos tenemos que pedir que se mantenga
esa libertad de expresión en la red y que las limitaciones que eso tenga sean de forma legal, que sea un tribunal el que decida que hay que bloquear un sitio. ¿Por qué? Porque si un tribunal es el que decide, si es una instrucción de un fiscal el que decide cómo se bloquea o no se bloquea un sitio, pues yo tengo derecho a la defensa a desbloquear ese sitio, porque a veces no sé por qué me lo bloquearon o por qué no lo puedo ver. Entonces, en la medida en que eso sea hecho de una forma legal, pues de esa misma medida es que vamos a poder mantener nuestra libertad de expresión en Internet. Y finalmente, como les decía, yo empiezo a hablar de algo que llamo neutralidad social y es no la discriminación de individuos por su educación, religión, cultura, localización en el acceso a Internet. Ayer veíamos un gráfico muy triste y es por eso que estoy introduciendo este tema, particularmente en Venezuela. Nosotros tenemos ciudades como Caracas, donde la penetración de Internet ya está llegando casi al 100%, o por lo menos cantidad de conexiones versus cantidad de usuarios. Pasa como el celular, que no todo el mundo tiene uno, pero hay gente que tiene dos. Eso nos pasa con Internet. Pero tenemos estados como el estado Trujillo, donde el porcentaje de penetración es menor del 3%, el estado Amazonas, el estado Sucre. Entonces tenemos una discriminación importante que nosotros mismos como país estamos generando en el resto del país. Entonces cuando hablamos de brecha tecnológica en Caracas, pues posiblemente sea muy baja la brecha tecnológica. Incluso discriminación de género a lo mejor es muy poca. Pero cuando vamos a estados como Trujillo, cuando vamos a estados como Sucre, pues empezamos a tener una diferencia importante, porque cuando generalmente hablamos de 2-3% de penetración de Internet, 5% de penetración de Internet, ahí las brechas no son solamente entre el que tiene y el que no tiene, sino en género, en toda una cantidad de cosas que ya empiezan a abrirse importantemente esas brechas. Entonces, cuando las penetraciones ya son 40-50%, pues uno ve que la cosa empieza a ser más equilibrada. Pero cuando son muy bajas, uno empieza a ver que son altamente ineficaces, altamente discriminatorias de quién se está conectando. Entonces, es crear una infraestructura que cubra todo el país. Todo el país debería estar bien conectado. No solamente Caracas, no solamente Valencia, no solamente Maracaibo. Trujillo, Valera deberían estar tan bien conectadas como está conectada cualquiera en Venezuela. No puede ser que hayan escuelas en Barlovento que no tengan Internet. Estamos hablando de 50 kilómetros de Caracas y no tienen Internet. Entonces es importante que no solo sean las grandes ciudades, tenemos que llevar esa infraestructura aprovechar el Fondo Único Social a que haya una infraestructura de Internet que cubra todo el país. Bueno, eso es básicamente mi presentación. Muchísimas gracias. Ahí tienen mis contactos. Y aprovecho para invitarlos, digamos como una segunda sesión de esto, va a ser el 24 de septiembre en el auditorio Tobías Láser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, donde vamos a estar discutiendo los temas de gobernanza de Internet. Es el encuentro de gobernanza de Internet que estamos haciendo en Venezuela. Están todos cordialmente invitados. La idea es que estemos participando en esto, en que creemos políticas públicas que nos permitan no solamente hablar de la neutralidad, sino de muchos temas de Internet, de todo eso que hemos estado oyendo hablar desde ayer. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ricardo Holmquist que nos presentó su ponencia sobre el debate mundial acerca de la neutralidad de la red. Vamos a leer algunas preguntas que nos llegan de nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Richard Moreno, quien pregunta, ¿qué es protección de datos en Internet o ciberespacio? ¿Sabía usted que se está elaborando un proyecto de ley de protección de datos para ser presentado a la Asamblea Nacional para su discusión relacionada con el Internet? Sí, ahí desde hace mucho tiempo, tiene cerca de 10, 12 años que estamos hablando de la ley de habeas data o de protección de datos, no empezamos hace poco. Tenemos desde que se empezó a hablar de la ley de Infogobierno 2004-2005
ya se hablaba de la ley de habeas data, la ley de infogobierno, el primer proyecto de la ley de infogobierno ya tenía una parte de protección de datos. Ha sido siempre una preocupación de la Asamblea de hablar del tema. Lamentablemente, yo no sé si es que como usuarios no nos involucramos en empujar un poco más a la Asamblea en esos temas, o que sencillamente, no siendo el tema político, pues los políticos no lo discuten. Al final del día la Asamblea es de políticos. Entonces, sí, a lo mejor los usuarios tenemos que empujar un poquito más estos temas. Pero sí sé que esto se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos cerca de 12 años. He visto 3 proyectos diferentes de habeas data. Jorge Escalona pregunta, a pesar de los contratos de fidelidad de empresas como Google, estos entregan los datos de sus usuarios aludiendo cuestiones de seguridad de Estado. Cosas que se han dicho, por ejemplo, por Snowden o Julian Assange, que ahora son perseguidos políticos. Bien, en el caso de Google, Google está diciendo que ellos no se los dieron, sino que se los hackearon, lo mismo que hace Microsoft. Sin embargo, cualquier gobierno, incluyendo el gobierno de Venezuela, le puede pedir a compañías como Microsoft, como Google, como cualquiera de estas compañías, sus datos, sus correos, con una decisión judicial. Y aquí algún día, porque hasta ahora lo que tenemos es alguien que dice, esto estaba ocurriendo. A mí me parece muy ingenuo que la gente no pensara que eso podía ocurrir cuando tenemos por lo menos 15 años viendo películas que nos dicen cómo lo hacen. Entonces, oye, yo creo que era mucha ingenuidad pensar que eso no existía cuando las películas nos decían exactamente cómo lo hacían. Creo que Snowden lo que hizo fue ponerle la guinda a la torta y decir, así es que se hace. Assange lo único que hizo fue revelar toda una cantidad de información. Mucha de ella no tenía que ver con Internet, por cierto. Pero Snowden lo que hizo fue poner la guinda a la torta. Si no sabíamos cómo eso se hacía, yo no lo puedo creer. O sea, pero incluso el gobierno venezolano, a través del CICPC, le puede mandar a Microsoft y le puede solicitar una cuenta de correo y preguntarle qué es lo que ocurre con esa cuenta de correo. Pero tiene que haber una decisión de un tribunal. Gobiernos como el de Brasil son el que más peticiones le hace a Google por información de cuentas de correo. O sea, no es que es el gobierno de Estados Unidos, es todos los gobiernos del mundo. Entonces, no quiere tener eso. Sencillamente no tengo una cuenta de Gmail o no tengo una cuenta de Hotmail. O sea, por el amor de Dios. Manuel Laya pregunta, en cuanto a la neutralidad de la red, ¿qué opina de las recientes alianzas entre operadoras de telecomunicaciones con operadores over the top, OTT, para la transmisión de sus contenidos, beneficiando a usuarios que pagan más? ¿Afecta esto al principio de neutralidad? Sí, indudablemente, eso lo mencioné en la charla. O sea, a mí me parece terrible por los pequeños, porque por los grandes, al final del día, bueno, Netflix tendrá, hoy en día en Estados Unidos, cerca del 40% del tráfico de la red es de Netflix. Entonces, claro, al final del día le iban a querer cobrar parte de la tajada, se lo iban a querer cobrar. Sobre todo porque Netflix cobra y cobra. Entonces, lo complicado aquí es, si yo quiero ser la competencia de Netflix en cualquier país y Netflix le está pagando a la operadora de ese país, estoy guindado. O sea, o yo me tengo que convertir en el Barcelona para jugar con el Real Madrid, o nada, me quedé en la caimanera y compito con mi velocidad de tortuga. Gregorio Manzano pregunta, en el proceso de negociación de un peering en el que un ISP quiere mayores ventajas que el otro ISP, ¿se afecta la neutralidad de la red? ¿Cómo evitar esto? ¿De un IXP? No, de un ISP, de un ISP, pero negociando con un IXP. En el proceso de negociación de un peering. Claro, de un peer. Ajá. Perdón, disculpa, que no entendí el peer. Buena pregunta. Ese es el tipo de cosas donde, como mencionaba en algún momento, es difícil saber cómo estar a favor o cómo estar en contra, porque normalmente en una negociación de un peer, en Venezuela, por ejemplo, 75% del tráfico es CanTV, 10% del tráfico es Movistar. Si yo no me llamo ninguno de los dos, entre las otras 86 compañías manejan menos del 10% del tráfico en Venezuela. ¿Cómo establezco un peer que no viole la neutralidad en Venezuela? Es muy complicado.
Por eso es que tienen que entrar gente como el regulador, tienen que haber algunas normas de juego y que yo como usuario al final del día más o menos entienda cuáles son. Entonces, una de dos, o me voy con uno de los dos grandes, o sé que estoy en un pequeño que a lo mejor me está dando más velocidad en mi lado, pero que a lo mejor no siendo el incumbente o no siendo el que está en todo el país, pues no voy a poder tener el contenido que quiera. O sea, ya yo voy a poder evaluar como usuario qué es lo que no es neutral de ese acuerdo. Aunque el acuerdo finalmente muy probablemente no sea neutral. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Holmquist por su participación en el encuentro. Gracias.